Buenas tardes, tengan todos. Vamos a iniciar con la clase del 23 de octubre de 2020 de cálculo vectorial. Y el día de hoy vamos a iniciar con el tema número 4. Este tema número 4 es el penúltimo, referente a funciones reales de varias variables. Así que vamos a apuntar funciones reales de varias variables. Bien, hasta ahora lo que hemos visto es anteriormente funciones que pueden ser, por ejemplo, f de x, que está denotando desde luego que la variable independiente es x y que la que depende de esa x va a ser la variable y. Un ejemplo de esta podría ser x cuadrada menos 2x más 3 entre, por ejemplo, logaritmo natural de x. Esta es una función que depende únicamente de una variable. A diferencia de esta función, las funciones de varias variables pueden ser escritas de la siguiente forma. W igual a f de x, y, z igual a x más 2y menos 3z. En este caso tendremos tres variables independientes. Esto quiere decir que dependiendo de los valores de x, y y z, la variable dependiente, que en este caso será w, va a tener un peso. Estas funciones de varias variables son muy importantes dentro de la ciencia, ingeniería y algunas otras ramas, eh, porque permiten representar parámetros reales como pueden ser a lo mejor la intensidad del calor dentro de una turbina, el flujo de aire dentro de también una turbina o el calentamiento de ciertas partes de componentes de los autos, ¿sí? El movimiento de los océanos, la presión atmosférica dentro de la Tierra, etcétera. E incluso también los esfuerzos que se presentan dentro de estructuras civiles. En este caso, noten que, bueno, una función de varias variables, funciones reales de varias variables, está dada para dos o más variables independientes, que son, por ejemplo, x. Ustedes ubiquen que la variable independiente pues, más famosa, la que siempre trabajamos, es x. Si hay dos variables independientes, generalmente tenemos x y y. Y la variable dependiente de esta x y y se suele poner como z. Así tenemos una relación de x, y z. Las variables, las funciones de tres o más variables independientes ya son sumamente difícil graficarlas. Incluso esta función que yo les estoy mostrando aquí, que tiene tres variables independientes y una variable dependiente, resulta difícil graficarla, pero sí todavía se puede. Porque dada una posición x, y z, ¿sí? Voy a admitir a los que faltan. Dada una posición x, y z, se obtiene una intensidad que puede ser a lo mejor graficada con un color más oscuro o más claro, dependiendo de si la función es mayor o menor en algún punto. Ok, y a continuación vamos a apuntar la definición de una función de dos variables. ¿Sí me pueden oír? Sí, ingeniero. Inge. Vale. Bien, y entonces vamos a apuntar esta definición como lo siguiente. Apuntamos sea D un conjunto, esa D es mayúscula, perdón, conjunto de pares ordenados de números reales
Si a cada par ordenado X, Y de D le corresponde un único número real f de x, y, entonces se dice que f es una función de x y y. Punto y seguido. El conjunto D es el dominio de F y el correspondiente conjunto de valores fx, y es el rango de f para la función y aquí sigue el apunte, espero nada más que terminemos y bueno, les voy explicando. D va a ser un conjunto de pares de datos en caso de tener dos variables independientes. Aquí digamos que la función de arriba le vamos a quitar esta parte de z y le quitamos aquí z para que quede de 2 dimensiones. Entonces D va a ser el conjunto de datos dentro de los cuales la función es continua y aparte de que en esos puntos es continua, hay otra condición que para cada punto X y Y solamente debe de haber un valor asociado f de X, Y. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo más fácil para ver en 2 dimensiones es que si tenemos un eje X, Y, una función que tiene 2 valores en X y Y podría ser esta función, un moño. Noten que para cada X hay 2 valores de Y. Y lo que quiere decir aquí en esta función, que ya es de 3 dimensiones porque tiene 2 variables independientes y una dependiente, es que no puede pasar esto, no puede haber para un mismo punto 2 valores de la función. Entonces seguimos, sea de un conjunto de pares ordenados de números reales, si a cada par ordenado XY de D le corresponde un único, es lo que acabo de explicar aquí, número real fx y y, entonces se dice que f es una función de x y y, el conjunto D es el dominio de f. ¿Qué quiere decir esto? Que recordemos la continuidad de las funciones que básicamente está dada por las posibles indeterminaciones de la función, donde la función no es continua. Si se habla de una función como la que estoy aquí mostrando, la función va a ser continua para todos los números reales, pero una función que tiene un logaritmo o una división entre cero o una raíz de un posible número negativo va a indicar que la función no va a ser continua en todos los puntos. Entonces, esto es muy importante. El conjunto de valores de las variables independientes, en este caso x y y, para los cuales la función es continua, se conoce como dominio. Y luego, estos datos del dominio van a dar diferentes valores a la función o a la variable dependiente. En este caso, W. Puede que W, dependiendo de X y de Y, solamente llegue a, por ejemplo, a los números positivos o los negativos, o de 0 a 5, o de 0 a 1000, etc.
Entonces, en ese rango en el cual puede valer nuestra variable dependiente, porque depende de las independientes, se le conoce como rango. ¿Sí? Terminamos de copiar, por favor, y me avisan, por favor, cuando estemos listos para continuar. ¿Sí? Y bueno, Continúe, vamos a Inge. hacer casi lo mismo que hemos hecho para la definición de, bueno, para la obtención de la continuidad de las funciones, solo que ahora vamos a tener dos variables independientes. Igual buscaremos las indeterminaciones y veremos entre qué rango la función es válida. Listo, profe. Bien, vamos a terminar la definición aquí. Solo voy a mover esto un poco más por arriba. Y aquí terminamos. Entonces, bueno, aquí lo que nos hace falta es escribir la función que ya había definido acá arriba, pero la voy a volver a escribir aquí. En este caso, z es igual a f de x, y. Y aquí está justo lo que les explicaba. Cuando tenemos una función de dos variables independientes y una dependiente, lo más común es que se asocie una gráfica en 3 dimensiones donde la tercera componente, la componente en z, será el resultado de lo que se obtiene al sustituir valores x y y. ¿Sí? Aquí vamos a poner nada más para terminar el apunte que estas son las variables independientes. Y esta será la variable dependiente. Un ejemplo de esto es la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Recordando un poco lo que hemos visto aquí en la definición, mi pregunta sería, ¿cuál es el dominio de esta función? Y también, ¿cuál es el rango? Alguien que nos apoye participando, ¿cuál sería el rango y el dominio de esa función? Sería desde infinito desde menos infinito hasta infinito. Es correcto, el dominio es desde menos infinito hasta infinito. Desde menos infinito hasta infinito. Es válida para todos los números reales y no se genera ninguna indeterminación. Ahora, ¿el rango de dónde a dónde iría? ¿De 0 a infinito? De 0 a infinito, es correcto. ¿No habría valores en negativos? No, no habría valores en negativos porque ambas son al cuadrado. Eso es correcto. Y tengo una pregunta, ¿es un intervalo abierto o un intervalo cerrado? Es un cerrado. Cerrado. Es cerrado porque el 0 sí vale, ¿sí? Entonces lo vamos a indicar de esta manera. Entonces apuntamos ese ejemplo y vamos a lo siguiente. Listo. Bien. Vamos a apuntar halle el dominio
de la función de x, y. Allí el dominio de la función de x, y. Y la función que vamos a definir como dominio va a ser, así la función que vamos a evaluar, f de x, y, igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada menos 9. Este es un menos. Listo. Bien. Aquí un paréntesis. Recordemos que para el dominio de las funciones que solamente tienen una variable independiente, lo graficamos mediante una línea recta. En esa línea recta podemos definir de dónde a dónde va el intervalo, o si es de algún valor infinito, si es un intervalo cerrado, etc. Porque solamente hay una variable independiente. Pero en este caso estamos hablando de variables, de dos variables independientes, perdón. Para lo cual el dominio va a estar dado por un área dentro del plano X y Y. Dentro de esa área o fuera de esa área, la función va a ser válida. Puede que todos los números reales, tanto de X como de Y, sean válidos. Esto representaría que todo es válido. O puede que nada más una zona en específico sea válida. O puede que todo sea válido, excepto la zona que hemos definido en específico. Entonces, en pocas palabras, para dos variables independientes no lo podemos graficar de esta manera. Hay que graficarlo con una gráfica de X y Y. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de dibujar de dónde a dónde podría ir esta función. Voy a quitar esa gráfica. Y bien, noten que aquí tenemos una posible indeterminación. Esa indeterminación no puede ser, esto de que está dentro de la raíz, no puede ser menor que 0, porque una raíz negativa no está definida, a menos que hablemos de números complejos, que será algo que verán en álgebra lineal y es con otro objetivo. Pero para el fin del curso, las raíces negativas no existen. Por lo tanto, tenemos que asegurar que x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más y al cuadrado menos 9 sea mayor o igual a 0. Ahí la función es menos 9, Inge. ¿La función es qué? En la que está dentro de la raíz es menos 9. Sí. Ah, ok, es que que parece aquí- igual a 9. Ah, es que igual parece igual, profe. Es que aquí como que puse alargado el 2. Ah, Ah, ok. Sí, ya le había puesto igual a 9. Ok. Sí, por fácil. Va. Entonces, fíjense, vamos a tratar de dejar de un lado a las variables y del otro lado a este escalar. De esa manera, la función va a quedar así. X cuadrada más y al cuadrado es mayor o igual a 9. Y si se dan cuenta, esta función se parece demasiado a la forma x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Si recuerdan, esta es la función de una circunferencia. Lo que quiere decir que
esto lo que nos está indicando es una circunferencia, ¿sí? Ahora, vamos a graficarlo. Noten que R en este caso es 3 porque R al cuadrado, 3 por 3 ya nos da 9. Entonces voy a dibujar esa circunferencia y a continuación vamos a ver los valores que van a ser válidos en la función. Esta función, bueno, a mí no me sale para nada bien los círculos, pero bueno, no salió tan mal. Aquí sería 3, aquí 3 también, aquí menos 3 y aquí también menos 3. ¿Vale? Entonces, ahora, si esta función está definiendo una circunferencia, aquí lo que hay que ver es si los puntos válidos de la función se encuentran afuera o adentro de la circunferencia, ¿sí? ¿Cómo podemos saber eso? Podemos observar la función y sustituir valores adentro o afuera. Yo a veces cuando veo una función así muy compleja y me cuesta un poco deducirlo algebraicamente, le doy valores aleatorios, uno que se encuentre adentro y otro que se encuentre afuera, y de esa manera podemos observar cuál es lo correcto. Por ejemplo, vamos a darle el valor 0. El valor 0 se encuentra dentro de la circunferencia. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado sería 0. Y 0 no es mayor o igual a 9. Por lo tanto, este punto de adentro está excluido. Voy a darle otro valor por si acaso a lo mejor nada más hay una indeterminación en el punto 0. Por ejemplo, el punto 1, 1. ¿Sí? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado son 2 y 2 no es mayor o igual a 9. Por lo tanto, este punto también está excluido. Vamos a darle ahora un valor afuera de la circunferencia, por ejemplo, el punto 4, 4, que estaría por aquí. 4 al cuadrado es 16, 4 al cuadrado 16, 16 más 16, 32, y 32 sí es mayor o igual a 9. Por lo tanto, esta función va a ser válida, ¿sí? En todos los puntos fuera de la circunferencia de radio 3 y con origen en el punto 0. ¿Sí? Así dibujaríamos nuestro dominio de la función. ¿El valor 3 no se le puede dar, Inge, por ser ese el radio? ¿El valor qué, perdón? 3. El valor 3 es el radio, recordando un poco esto de geometría analítica. Por ahí del bachillerato nos enseñaron algunas funciones que yo no me sé todas, pero bueno, ahí igual están la parábola, la catenaria y otras funciones, pero esta sí tienen que aprendérsela, es sumamente importante, es la ecuación de la circunferencia. Y como dice, de acuerdo a la ecuación de la circunferencia, aquí nada más estoy considerando que 9 tendría que ser r al cuadrado, por lo que r despejando, pues es 3. Es por eso que va en todos los 3 con origen en 0. Este sería el radio. Y el dominio de la función lo podemos escribir como dominio de f de x, y es igual a el conjunto de valores x, y, tales que x cuadrada más y cuadrada tiene que ser mayor o igual a 9. Ahí quedó. Ahora pregunta,
¿Cuál sería el rango de esta función? Observemos la función que es la original, la que está acá. ¿De dónde a dónde podría ir esta función? Su rango sería desde menos infinito hasta menos 3 cerrado, unión 3 cerrado hasta infinito. Aquí, bueno, fíjense, Sí, sí, pues, sí. eso que acabas de decir es correcto, pero para el dominio. Porque el rango, o sea, nosotros estamos viendo la función así en el plano, pero el rango es lo que va a estar hacia el eje de la z, que es el eje que nosotros no vemos, este eje que está en esta dirección. ¿Sí? Entonces, básicamente para el rango nada más ve esta función. ¿De dónde a dónde puede valer esta función? Nota que hay una raíz y que esa raíz no puede ser negativa. Entonces, como esta raíz no puede ser negativa, a fuerzas tiene que ser el conjunto de los valores positivos. Ahora, ¿vale el cero? ¿Hay posibilidad de que esta raíz nos dé cero? Pues sí, en caso de que, por ejemplo, y valga 0 y x valga 3. 3 al cuadrado es 9. 9 menos 9 es 0. Raíz de 0 es 0 y es válido. O sea, no hay ninguna indeterminación en raíz de 0, pero sí en los negativos. Por lo tanto, el rango de esta función va a ser de 0 a infinito. El rango de f de x, y va a ser de 0, de 0 cerrado, a infinito abierto. Recuerden que el intervalo cerrado indica que el 0 o el valor que está junto al cerrado, al intervalo cerrado, sí se cuenta. Y el abierto quiere decir que no se cuenta. Para los infinitos, bueno, hay una deducción matemática que los hace considerarlos como abiertos, pero siempre los infinitos negativos o positivos se colocan junto con un intervalo abierto. Así que el rango sería todos los números positivos, incluyendo al 0. Ya. Bien, vamos a continuar. Y vamos a apuntar. Obtenga el rango y el dominio de la siguiente función. Obtenga el rango y el dominio de la siguiente función. ¿Es el otro ejercicio? Sí, este es otro ejercicio. Tenga el rango y el dominio de la siguiente función. Y esta función es f de x, y igual a la raíz de 16 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado.
Bien, ahora vamos a trabajar con esta función. Esta es la función de un elipsoide. Y para empezar, primero tenemos que asegurar que 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Podemos de aquí mover este 16 del otro lado, de manera que nos queda menos 4x cuadrada menos y al cuadrado mayor o igual que menos 16. Y el signo se cambia únicamente volteando el signo de mayor y menor, mayor o igual, perdón, como ahora menor o igual a 16. Y bueno, ¿cómo vamos a encontrar esos valores que definen a la elipsoide? A diferencia del círculo, la elipsoide, pues, sí es simétrica en uno de los ejes, pero en el otro de los ejes, bueno, es simétrica en ambos ejes, pero es como si fuera un círculo apachurrado. Entonces, no es la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos esos valores? Lo que podemos hacer es darle un valor 0 a x y obtener cuánto vale y, y darle un valor 0 a y obtener cuánto vale x. Así que vamos a hacer por acá nuestra gráfica. Y veamos. Si x es igual a 0, y ¿a qué va a ser igual? 0, y tendría que ser 4, ¿se dan cuenta? Porque 4 por 4, 16, y se hacen igual aquí. Ahora, si x... no, perdón, era al revés. Si y es igual a 0, ahora ¿cuánto tiene que valer? Si y es 0, 2 por 2, 4. Por 4, 16. X tendría que ser 2. Esto quiere decir que en X va a llegar a 2 y en Y va a llegar a 4. Y ahora dibujando este elipsoide tendríamos una gráfica más o menos así. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Y los valores van a ser 2, menos 2, menos 4 y 4. Ahora, pregunta, ¿aquí los valores que son válidos son los que se encuentran afuera de la función o adentro de la función? Veamos que... Adentro. Adentro. Tenemos que guiarnos con esta ecuación y siempre el resultado de esta suma de x y de y tiene que ser menor a 16. Por lo tanto, si sustituimos un valor adentro, por ejemplo el 0, 0 más 0 menor o igual que 16, válido, sí. Y si sustituimos cualquier otro valor, por ejemplo 1, 1 y 1, 4 por 1 es 4 más 1, 5. Entonces sí es válido. Por lo tanto, la función, el dominio de esta función es lo que queda adentro del elipsoide. ¿Sí? Ahora veamos, ¿de dónde a dónde iría nuestra función? Para empezar, noten que
tenemos una raíz. Y esa raíz no puede ser negativa, pero sí puede ser 0. Por lo tanto, eso me indica que podría ir de 0 a infinito. Podría ir, y lo pongo aquí como posibilidad, porque hay que evaluar si eso es cierto. Fíjense, lo que yo voy a hacer es sustituir, por ejemplo, este 2 y este 4, y ver qué es lo que nos da la función, y también obtener un valor en el punto 0, porque puede que este punto 0 sea el punto máximo o mínimo. Entonces sustituimos el valor de 2 en x y nos da, noten que aquí 2 en x y en y es 0, por lo tanto de la función sería 2 al cuadrado, 2 por 4, perdón, 2 al cuadrado, 4 por 4, 16. 16 negativo, más 16 positivo, 0. Menos 0, 0. Entonces, en este punto 2, la función f de xy sería z igual a 0. Ahora, en el punto y igual a 4 y x igual a 2, porque es justo el eje de las y, tendríamos 16 menos 0 menos 4 al cuadrado. 16 menos 16 nos da 0, así que en este punto también z es igual a 0. Esto me lleva a creer o a pensar que todos los puntos que se encuentran al borde de nuestro elipsoide son de elevación z igual a 0. Ahora vamos a sustituir este valor, el valor que se encuentra al centro, que sería el 0. En este valor tendríamos x0 y y0, por lo tanto nos quedaría raíz de 16 menos 0 menos 0. Raíz de 16 es 4, así que en el punto centro z sería igual a 4. Por lo tanto, si empezamos a sustituir todos los valores, por ejemplo, 1 en x y 1 en y, tendríamos 16 menos 4 menos 1, 16 menos 5 son 11, raíz de 11 es 3 punto y algo, lo que quiere decir que si dibujamos aquí las curvas de nivel, tendríamos diferentes curvas donde la curva más alta estaría en el punto 0,0. Si dibujamos esta función en 3 dimensiones, quedaría algo así. Este sería el eje Z. Aquí tendríamos, desde luego, este es X, Y, Z. Aquí viene el elipsoide. Y ahora este elipsoide tendería a tener como punto máximo este punto, z igual a 4. Las curvas de nivel vendrían dadas así. Hasta llegar al punto más alto. Es como si fuera una cúpula. Bien, terminamos el ejercicio y me lo hacen saber, por favor, para continuar. Continúe, jefe. Bien. Y Espera, vamos espera, a espera. ver. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría el rango? Ah, eso es cierto. No lo terminamos. Primero el dominio de la función. Dominio de fx, y sería el conjunto de todos los pares x, y, tales que, y ahora sí apuntamos 4x cuadrada más y cuadrada
tiene que ser menor o igual a 16. Y el rango de la función de f de x, y, noten que sí vale el 0, en z sí vale el 0, y también vale el 4, por lo tanto iría el rango de 0 a 4. No mames, le quedó bien chingona. Ya tuve que... Bien. Ahora les voy a dejar una tarea para el problemario. Obtener dominio y rango. ¿Y que puede regresar un momento a la página anterior? ¿Sí? Ya, gracias. Y las funciones van a ser las siguientes. F de x, y igual a x por raíz de y. 1. 2. F de x, y igual a x más y entre xy. 3. F de x, y igual a logaritmo natural de 4 menos x menos y. 4. F de x, y igual a Euler elevado a la xy. 5. F de x, y igual a xy entre x menos y. Y por último, f de x, y igual a y entre raíz de x.
Listo. Bien. Vamos a ver el siguiente tema. Un momento, Inge, porfis. Ok. Ahora sí ya, Inge. Bien. Vamos a ver el siguiente tema, que es gráfica de una función de varias variables. Gráfica de una función gráfica de una función de varias variables. Bien, y vamos a graficar la siguiente función, que es f de x, y igual a la raíz de 64 menos x cuadrada menos y al cuadrado. Como ustedes pueden ver, es una gráfica que hace alusión a un círculo. En este caso, no les voy a pedir que obtengamos el dominio y el rango, pero si obtuviéramos el dominio, sería todos los puntos que se encuentran adentro de un círculo de radio 8. Así que, bueno. Oiga, profe, ¿Sí? ¿qué era un parámetro? Un parámetro o variable paramétrica es una variable que se incluye dentro de una función, pero que no se grafica. Aquí no son parámetros, no son variables paramétricas, porque x, y y z sí las vamos a graficar. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. Ok. Bien. Para graficar las funciones de varias variables, sobre todo funciones que tenemos en 3 dimensiones, se ocupa una técnica que se conoce como curvas de nivel o también mapa de contorno. Curvas de nivel o mapa de contorno. Y bueno, lo acabo de... Curvas de nivel o mapa de contorno. Y esta es una técnica muy ocupada en topografía o ingeniería civil para poder definir, por ejemplo, la forma de una zona de un terreno, por ejemplo, de los terrenos de la abuela. ¿Sí? Entonces, la característica de estos mapas de contorno es que tienen curvas de nivel y estas curvas de nivel indican que para todas las posiciones sobre la curva, la elevación va a ser la misma. ¿Sí? Otra de las características de estas curvas de nivel es que jamás se cruzan entre sí. Y aquí se medio cruzó una con otra, pero jamás una curva toca a otra curva porque esto indicaría que no hay
Esto indicaría topográficamente una pared vertical. ¿Qué quiere decir? Que no podemos asociar a un punto X y Y dos diferentes elevaciones, ¿sí? Solamente puede tener una elevación. Y lo que vamos a hacer para poder graficar este círculo es obtener las curvas de nivel desde 0 hasta 8. ¿Sí? Curvas de nivel desde 0 hasta 8. Ustedes lo harán para el apunte bien exacto, con regla y con compás. Inge, ¿Sí? ¿puede explicar así de rápido qué es las curvas de nivel? Es que no me quedó claro. Ok, las curvas de nivel son representaciones gráficas, ¿sí? Donde la misma curva posee una sola elevación, ¿sí? Por ejemplo, esta curva que yo estoy aquí graficando, esto en un mapa topográfico indicaría, por ejemplo, que es una elevación que podría ser, por ejemplo, 270 metros sobre el nivel del mar. La siguiente curva podría tener otra elevación mayor o menor, por ejemplo, 280. Esto indicaría que la siguiente curva, como va creciendo, tendría la elevación de 290. Una curva de nivel es una representación gráfica de una misma elevación en una zona. Por ejemplo, aquí lo que me quiere indicar esto es que estos elementos, estas curvas de nivel, podrían ser o montañas o valles, ¿sí? Un valle sería como una montaña inversa, que podría ser como un lago, un sumidero, que tiene elevaciones hacia abajo. Entonces, no sé si me explico, es una representación gráfica de una variable de elevación para un punto X y Y. Ahora, si viéramos esto en 3 dimensiones, probablemente sería algo como lo siguiente. Aquí podríamos tener una montaña y aquí podríamos tener un valle. Y después aquí va subiendo la topografía. Se acaba subiendo la topografía. Esta montaña de aquí es este elemento de aquí. Y este valle de aquí es este elemento de aquí. Es una de las aplicaciones de las curvas de nivel o de los mapas de contorno, no es la única. Otra aplicación también son las isotermas, isóbaras, isoyetas, que son curvas que a lo mejor ustedes han visto en los mapas en el clima, por ejemplo, donde salen las personas mostrando el clima en las noticias, suponiendo que aquí tenemos la República Mexicana. ¿Sí? Entonces, las isotermas, bueno, para la República lo más común es que veamos isóbaras. Y estas isóbaras son posibles líneas que indican la presión atmosférica de las zonas. ¿Por qué son importantes las presiones atmosféricas? Porque estas son las que pueden dar origen a diferentes cambios en el clima, como puede ser un huracán, una lluvia convectiva por diferencia por el movimiento de las corrientes de aire calientes y frías una sobre otra, o algún otro fenómeno. Entonces, podría ser aquí una presión diferente a esta y a esta y a esta, ¿sí? Entonces, estas curvas de nivel están dadas de acuerdo a una misma variable en toda la longitud. ¿Qué indica esto? Por ejemplo, en el primer mapa, en el mapa topográfico, que todos los puntos que se encuentren sobre esta línea van a tener una elevación de 270 metros sobre el nivel del mar. Todo esto 270 metros sobre el nivel del mar. La siguiente línea
toda la línea va a tener una elevación de 280 sobre el nivel del mar. Y la última línea, toda la línea va a corresponder a una elevación de 290 metros sobre el nivel del mar. Y es muy importante que ustedes vayan buscando cartas topográficas para que empiecen a familiarizarse un poquito con estas curvas. Si no, también hay algunas aplicaciones ya de GPS que pueden descargar en su celular, en los cuales se pueden dar cuenta de cómo es la configuración de un terreno. Por ejemplo, cuando yo voy a una visita de campo, tengo una aplicación en mi cel, hay muchas que son sin pago y puedes acercarte a una zona y de acuerdo a las curvas puedes ver más o menos qué tan accidentada está la zona, hacia dónde drenan los ríos, los cauces, etc. Entonces, estas serían, digamos, dos aplicaciones diferentes de curvas de nivel. Si logré contestar su duda. Ya, Inge, muchas gracias. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer para esta figura de aquí es dibujar las curvas de nivel que van a definir cada una de las elevaciones. La elevación última será la de 8, la mayor, porque en X y en Y0 es donde está la elevación mayor, que sería la raíz de 64. Conforme va aumentando X y Y, pues este valor va disminuyendo, 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 hasta la última curva, que tendrá una elevación de 0. Así que, bueno, ¿cómo obtenemos esas distancias y esa posición de las curvas de nivel? Pues ahora lo que vamos a hacer es igualar nuestra función a diferentes valores. Por ejemplo, raíz de 64 menos x cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser igual a... Primero voy a igualarlo a... Voy a igualarlo a 0. ¿Sí? Y considerando que vamos a dibujar un círculo de radio 8, ¿sí? Que tiene 8 unidades hacia arriba, 8 unidades hacia abajo y hacia los lados, ¿sí? Esto sería 8, 8, 8, 8. Puedo únicamente obtener los valores del radio considerando que y es 0, es decir, si considero que y es 0, podría obtener los valores del radio en X y después con un compás irlos trazando. ¿Sí? No necesito darle valores tanto a X y a Y. Podría considerar Y igual a 0. Aquí vamos a poner considerando Y igual a 0, vamos a tener que 0 va a ser igual a la raíz de 64 menos x al cuadrado. Y para que esto se cumpla, x tiene que ser igual a 8. Porque 8 por 8, 64. Menos 64, 0. Raíz de 0, 0. Y se cumple esta condición. Así que en x igual a 8 se encuentra la primer curva de nivel, que precisamente es la que define el dominio de nuestra circunferencia. Y aquí vamos a poner c igual a 1. A 0, perdón. Porque aquí la elevación es 0. C igual a 0. Ok. Podríamos igual ponerle un valor C1 para nada más identificarla de las otras curvas. C1 igual a 0 y es esta que es el dominio. Siguiente curva. Ahora lo que vamos a hacer es igualar esta ecuación a 1 de manera que nos quede 1 es igual a la raíz de 64 menos x al cuadrado. Noten que para todas estas puedo despejar esto y me quedaría que x al cuadrado es igual a raíz elevo al cuadrado, 1 al cuadrado, 64, que es positivo, pasa del otro lado como negativo,
Y aquí nos falta un X. Despejo por completo y me quedaría que X sería igual a, cambio aquí los signos, 64 menos 1 raíz. Primero quité la raíz, elevando al cuadrado de ambos lados. Y al mismo tiempo pasé este 64 del otro lado como negativo, que aquí está. Después este signo lo quito invirtiendo la posición de estos elementos. Y después está este cuadrado lo quito con una raíz. Entonces queda de esta forma. 64, x es igual a la raíz de 64 menos 1. ¿Cuánto nos da x? 7.93. 7.93. Entonces esta segunda circunferencia va a estar muy, muy cerca del perímetro. Oh, no quedó tan mal. Esta segunda circunferencia va a ser C2 igual a 1. Esta es la curva de nivel en la cual cualquier punto posicionado sobre esta curva tiene una elevación de 1. Siguiente, C3 igual a 2. ¿Cómo conseguimos eso? Igualando la ecuación a 2. Y como ya lo despejé, noten que es esta misma, nada más que en vez de menos 1 voy a poner 2, ¿sí? 2 al cuadrado, porque aquí hay un cuadrado, entonces x tendrá que ser igual a la raíz de 64 menos 2 al cuadrado. Nadie me dice que no se ve. Y esto nos va a dar x igual a ¿cuánto? Raíz de 60, ¿cuánto es? 7.87. 7.87. 7.74. Sí, 74. Oye, es que ahí no está elevado más al... Ah, va. Ajá. Ok. No está elevado Entonces, los al cuadrado ahí. aquí tendríamos otra circunferencia. Ustedes ya lo harán exacto con su compás. O en AutoCAD lo pueden hacer súper rápido con círculos concéntricos. Este sería C3 igual a 2. Me voy a brincar unos 2. El C3, C4, C5, C6. C6 igual a, me brinqué 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. C6 igual a 5 corresponderá a un x igual a la raíz de 64 menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda? 6.24. 6.24. ¿Cierto? Va, entonces aquí tendríamos el otro círculo. Este sería C6 igual a 5. C7 igual a 6. ¿Cómo nos quedará? X igual a la raíz de 64 menos 6 al cuadrado. X igual a raíz de 64 menos 36. 5.29. 5.29. Aquí estaría el otro de 5.29. C7 igual a 6. Todavía falta C8 y C9. C9 valdría 8. Porque sería 64 menos 64, 0.
Entonces, la última curva, que es C9, sería en realidad nada más un punto posicionado en la coordenada 0, 0. Ya ustedes lo acabarán en su apunte. Bien, les voy a mostrar algunas funciones. Aquí no los voy a hacer sufrir haciéndolos graficar más funciones, pero estas son súper importantes. Por ejemplo, la primera función que quisiera que viéramos es esta. Esta función está dada por la forma z igual a x cuadrada menos y cuadrada menos x cuadrada, que es lo que dice aquí. Esta función se conoce como punto silla. Y este tipo de función o este tipo de formaciones topográficas sí se ven en la realidad y de hecho sirven para poder hacer delimitaciones de cuencas en hidrología. Así que este tipo de función lo que indica es que en dos direcciones, en una dirección, la función crece. ¿Cuál sería esa dirección? Hacia acá. Hacia acá noten que la función va creciendo. Pero en la otra dirección la función decrece. Y se llama punto silla porque se asemeja a la forma de la silla de un caballo. Así que también sirve para delimitar hacia dónde se generan los escurrimientos superficiales de un río. Obviamente se dirigirían hacia los puntos donde está bajando el agua, pero al mismo tiempo define un parteaguas. Eso quiere decir que si el agua cae de este lado, escurre hacia abajo, pero si cae del otro lado, va a escurrir hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, esta es súper importante, la función del punto silla. No es necesario que se la aprendan para poder hacer algún arreglo matemático en hidrología, pero sí que observemos y que tengamos la idea que en una dirección la función crece y en otra dirección la función decrece. También hay otro tipo de funciones parecidas a estas que podríamos graficar bien en GeoGebra, ¿sí? Parecen funciones tipo silla, pero no son funciones silla. Y la representación de curvas de nivel sería de esta forma. Parece como los ojos de un búho. Pero si se dan cuenta, el hecho de que tengamos aquí las circunferencias no indica si va hacia arriba o hacia abajo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la elevación de estas circunferencias no es la misma que la de acá. Sí se encuentran con la misma distribución, pero obedecen a elevaciones diferentes. ¿Vale? Y ya. Hasta aquí vamos a dejar el tema de gráfica de funciones de varias variables con curvas de nivel. Entonces, profesor, ¿eso quiere decir que no siempre podremos aplicarlo de considerando y igual a 0? Sí. A ver, sí. Sí, eso es importante. A ver. En este caso, como es un círculo, ¿sí? Como es un círculo, yo decidí dejar una de los ejes como 0.
¿Qué es lo que se hace para una función de otro tamaño? Se evalúa primero y igual a 0 para obtener este punto, después x igual a 0 para obtener este punto, ¿sí? Y en diferentes posiciones. Podrías evaluar también la coordenada x igual a 3 y y igual a tal valor, y se obtiene una elevación. A ver, lo que podemos hacer es, fíjense, esta función que es la función de punto silla, x al cuadrado menos y al cuadrado entre 2 al cuadrado. ¿En qué puede regresar un minuto la hoja? ¿Está? ¿Sí es esa? Sí, esa. Bien. Para el caso de las funciones que no son tan simétricas, lo que se hace es lo siguiente. Al igual que en las funciones paramétricas, vamos a dar valores en x y en y. Pero lo mejor es generar de un espacio una retícula, ¿sí? En esta retícula, por ejemplo, podríamos obtener valores a cada metro, en cada dirección, y cada uno de los puntos tendríamos que evaluarlo. Aquí la desventaja es que el tiempo que nos llevaríamos sería demasiado, pero lo que se hace es sustituir, por ejemplo, en este punto, cuando x y y valen 0, ¿cuánto vale la función? 0. ¿Sí? Siguiente punto, este punto, punto 1, 1. Cuando x vale 1 y y vale 1, ¿cuánto vale la función? 1 menos 1, 0. Siguiente punto, x2, y1. ¿Cuánto vale la función? x2, y1 será 2 por 2, 4, negativo más 1 positivo, nos daría menos 3, ¿sí? Y cada uno de estos valores va a ir teniendo una elevación. ¿Cómo se puede graficar en AutoCAD? Pueden poner esta retícula de puntos, ¿sí? Después que ponen la retícula de puntos, seleccionan uno, clic derecho y modifican su elevación. Por ejemplo, a este yo le pondría la elevación de menos 3, a este la elevación de 0, a este la elevación de 0, etcétera. Y después con CivilCAD pueden triangular todos los puntos y generamos las curvas de nivel. Déjenme profe. ver si... ¿Sí? De hecho, eso estaba haciendo ahorita. ¿Sí? Sí. Lo que podemos hacer es programarlo. Déjenme ver si yo saco los puntos y les enseño el ejemplo para la siguiente clase, porque hay que generar primero todos los puntos de una malla, después lo pasamos a un TXT, lo importamos con CivilCAD, tiene que tener CivilCAD, y después generamos la curva de nivel. Les puedo hacer un tutorial, igual para que vean en AutoCAD y en CivilCAD cómo se importan puntos de topografía y qué podríamos obtener. Sí, por favor. Va, entonces lo checamos la otra semana. Ay, gracias. Ahora Estaría bueno, vamos gracias. al siguiente punto, que es... Ok. Vamos a apuntar. Derivadas parciales de una función de dos variables. Derivadas parciales de una función de dos variables.
Derivadas parciales. Permítanme un segundo. Ok. Derivadas parciales de una función de dos variables. Y vamos a apuntar lo siguiente. Para z igual a f de x, y, las derivadas parciales, y vamos a apuntarlas definidas como f y un subíndice x y f un subíndice y, se denotan por, y vamos a apuntar la derivada, pero de esta manera, como si fuera una d, pero más tirándole a caracol, o al símbolo de la serie infinita de Fibonacci. Esto sería f de x, y. Y también lo podemos escribir como f de x, y. Ya pasó el pan. También lo podemos escribir como zx igual a también como dz respecto de x. Todas estas maneras, todas estas formas son maneras correctas de cómo escribir la derivada de la función, la derivada parcial de la función respecto a x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar un cambio de incremento o un incremento diferencial en una dirección. Por ejemplo, en el caso de la función en el caso de una posible función que voy a dibujar a continuación, una función de la siguiente manera. Y esta podría estar proyectada en el plano de esta manera. Esta sería la sombra, ¿sí? La sombra de nuestra función, ¿sí? Entonces, la derivada parcial respecto de x, si este es el eje x, no, ya no alcanzamos. Si este es el eje x, en pocas palabras, la derivada parcial lo que nos va a dar es un incremento respecto a esta dirección de x. Por ejemplo, un incremento es un cambio de dirección. Ya sabemos que en una función x y y de dos dimensiones, la derivada lo que nos va a dar es esta pendiente, la pendiente tangente a un punto. En este caso, como hablamos de funciones de dos variables, necesitamos obtener derivadas parciales de x y de y, puesto que una derivada normal no es suficiente como en una sola dimensión, porque aquí pues nada más se hace respecto a la variable independiente, pero aquí tenemos dos independientes, por lo tanto se pueden evaluar dos incrementos. El primero es un incremento en dirección de x, como lo estoy mostrando aquí, y también podemos obtener un incremento respecto
al eje de las Y. Este incremento sería relativo a la dirección de Y. ¿Por qué son importantes las derivadas parciales? Porque nos permiten evaluar cómo es el aumento de una función en esa dirección. Ya veremos después que también se puede obtener este incremento en una dirección específica mediante la derivada direccional. Pero bueno, es tema un poquito más adelante. En pocas palabras, las derivadas parciales sirven para obtener estos incrementos o la pendiente o la relación de cambio de una función en dirección de las variables independientes, en este caso X y Y. Van a copiar para su apunte la misma notación de aquí, pero cambiando el X por Y, ¿vale? Para que tengan las dos derivadas, esta sería también Y, este sería también Y, este también Y, este también Y. Ah, lo vamos a copiar otra vez, profe, con Y. Sí, lo copian nada más para cambiarlo a Y. A ver. Sí, sí. Para que tengamos las dos derivadas. Y vamos directo a unos ejemplos. Fíjense que, por ejemplo, para algunas especialidades de ingeniería en ciencias o maestrías y desde luego doctorados, las derivadas direccionales son de lo que más abundan. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la hidráulica, lo que se puede ver con las derivadas direccionales son la dirección del flujo, de un flujo, por ejemplo, en un canal, en un río, la variación también de la velocidad en una dirección específica. Para estructuras podría ser la variación la variación del esfuerzo en alguna dirección, también la variación de la deformación en una dirección. También en geotecnia podríamos representar derivadas direccionales. Podríamos usar derivadas direccionales para poder ver la variación de la compactación de un suelo, por ejemplo, en una dirección. Es decir, sirven para poder representar un montoncísimo de cosas. Y como en la actualidad la competencia pues cada vez es mayor, porque imagínense, hay un montón de ingenieros egresando, lo mejor es que estemos bien preparados, y si vamos a estar bien preparados, las derivadas parciales son de lo elemental para poder acceder a un posgrado en ciencias, en alguna de las áreas de ingeniería civil, a fuerzas son necesarias. ¿Sí? Incluso en algunas maestrías como pueden ser administración de empresas o también administración en la construcción, que uno pensaría que no pueden involucrarse estas derivadas parciales, se puede generar un sistema que represente, por ejemplo, la ruta crítica, y las derivadas parciales podrían indicar los elementos que representen el menor cambio, ¿sí? O la tasa de crecimiento menor o el gasto menor. Podría ser incluso hasta tema de una tesis bastante interesante. Pero, bueno, las derivadas parciales son de ayuda también para cualquier problema semejante. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Hallar y evaluar las derivadas parciales. Hallar y evaluar las derivadas parciales. Hallar y evaluar las derivadas parciales. Y vamos a apuntar las siguientes funciones. Van a ser... bueno, es una nada más. A f de x, y.
será igual a X por Y al cuadrado más Euler elevado a la X. Vamos a obtener Fx y Fy. Va. Entonces, fíjense, para obtener las derivadas parciales, el procedimiento es muy sencillo. Para empezar, vamos a determinar la derivada parcial respecto a X y el procedimiento es el siguiente. Todo lo que no sea la variable X se va a considerar como una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada sería expresado de la siguiente manera. La derivada parcial respecto de x y al cuadrado más e de x va a ser igual a la suma de las derivadas parciales. Esto sería derivada respecto de x y como y no es la variable que se está derivando, se va a sacar de la derivada como si fuera una constante. Entonces el y se saca tal cual, noten que está acá enfrente, y esto sería más la derivada parcial respecto de x de Euler a la x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar esta derivada parcial? F de x va a ser igual a, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1 por y cuadrada nos da y cuadrada. Y aquí la derivada de Euler a la x es Euler a la x por la derivada de lo de arriba. Derivada de x es 1, entonces es e a la x por 1, que básicamente así quedaría. Repito, para poder generar la derivada respecto de x, todo lo que no es x se toma como una constante. ¿Qué no es x? En este caso el y al cuadrado, y eso sale de la derivada, como si fuera, por ejemplo, un 3. ¿Sí? Derivada de 3x es 3. Derivada de y cuadrada por x es y cuadrada por y cuadrada nada más. Respecto de x, obviamente. Cuando cambie la derivada respecto de y, ahí la cosa va a ser diferente. Esto de aquí es el resultado. Ahora lo que vamos a generar es la derivada parcial respecto de y, que va a ser igual a la derivada parcial respecto de y de x al este no es cuadrado, x por y al cuadrado más e a la x, y esto es igual a lo que no es y, lo sacamos como si fuera una constante. Entonces aquí sería x por la derivada parcial respecto de y al cuadrado, ¿sí? Más, aquí noten que tendríamos, esta es una función de x, por lo tanto la sacamos, y esta es la derivada respecto de y de 1. Por lo tanto, f de y va a ser igual a, ¿cuál es la derivada de y cuadrada? Considerando que y cuadrada es la variable respecto de y, es 2y, ¿sí lo ven? Por lo tanto, esto sería 2y que multiplica a x, porque x se quedó afuera. No se elimina x. Y la derivada de 1 por e a la x. La derivada de una constante
derivada en este caso de 1, es 0. Por lo tanto, la derivada parcial respecto de y únicamente va a ser 2y por x. Lo copiamos y me indican, por favor, cuándo podamos continuar. Una duda, Inge. ¿Sí? ¿Por qué dijo que el E se elimina? Bueno, la E. Ah, vale. Porque la derivada de 1 es 0. Derivada de 5 es 0. Derivada de cualquier constante es 0. Si aquí no hay una y, entonces es 0. Y esto es como si tuviéramos e a la x por 0. E a la x por 0, pues es 0. Por eso ya no queda aquí el término de e a la x. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ujú. En el primer término en f de y es igual a ¿qué? Perdón, x es ¿qué? ¿Esto? Abajo en la parte de azul. En donde Ajá. está x. Ah, ese x es que le había puesto al cuadrado y después lo taché. Ah, Porque el ok. cuadrado es de y. Nada más es x por y al cuadrado. Continúe, Inge. Bien. Y vamos a apuntar el siguiente ejemplo que dice así. Halle las pendientes espero que puedan ver el lapicero porque este ejercicio va a estar un poquito más largo en las direcciones de X y Y de la superficie dada por y aquí vamos a apuntar la función, eso sí le voy a apuntar marcador f de x, y igual a menos x al cuadrado entre 2 menos y al cuadrado más 25 entre 8. Bien. Vamos a evaluar estas derivadas en el punto 1 medio, 1, 2. Noten que tenemos 3 coordenadas porque una es la coordenada de z. Y lo que vamos a hacer ahora es obtener primero f de x. Esta f de x para indicar la derivada parcial de x es un poquito más alargada que la función de xy. ¿Sí? Entonces, esta derivada, ya no voy a poner las derivadas parciales para indicar todo el procedimiento, pero saben que cuando ocupamos la derivada parcial de x, solamente lo que se deriva es el término de x.
Entonces, derivada de menos x cuadrado entre 2 es menos 2x entre 2. Menos 2x entre 2 es lo mismo que menos x. Ahora, la derivada de una constante respecto de x es 0. Y aquí es otra constante respecto de x. Por lo tanto, esto sería 0 y esto 0. ¿Sí? Repito, cuando sacamos derivada de x de una función respecto a x, solo se derivan las funciones con x. ¿Sí? Si tiene x y tiene y, sí vale, sí se deriva. Si tiene x y tiene z, sí vale, sí se deriva. Pero si tiene y no tiene x, es como si fuera una constante, como si fuera derivada de 5 y derivada de 5 es 0. Ahora vamos a la derivada de y, f de y. Y para ello, la primera función que está respecto de x es como si fuera una constante para y. Por lo tanto, esta derivada sería derivada de una constante 0. Pero ahora sí tenemos un valor en este término. Derivada de menos y cuadrada respecto de y es menos 2y. Y por último, la derivada respecto de y de 25 octavos. Esto es una constante también, por lo tanto, la derivada es 0. Y ya hemos obtenido f de x y f de y. Ahora, si evaluamos f de x en el punto dado aquí, que sería 1/2, 1, 2, ¿sí? ¿Cuánto vale x aquí? ¿Cuánto vale x? 1/2. Por lo tanto, esto sería menos 1/2 y sería todo el resultado. Y para y, la derivada parcial respecto de y en el punto 1/2, 1, 2, aquí voy a ocupar el valor de 1. Por lo tanto, esto será igual a menos 2 por 1, que es igual a menos 2. Y esos serían los resultados. Ahora, voy a graficar más o menos cómo estaría la función para que veamos a qué se refiere esta derivada parcial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo graficamos esta función? Es la misma función, nada más que la voy a repetir 2 veces. La podemos graficar por planos. ¿Qué quiere decir esto? Este sería X. Por ejemplo, para el plano X, Y, Z tendría que ser igual a 0. Por lo tanto, en este plano igual a 0, tendríamos un elipsoide. ¿Sí? Ese elipsoide sería de la forma x al cuadrado entre 2 menos y al cuadrado más 25 octavos igual a 0. En pocas palabras, voy a hacer ceros primero tanto a y como a z. Si y y z es igual a 0, y, z igual a 0. ¿Cuánto valdría la función? Nos quedaría 0 igual a menos x al cuadrado entre 2 más 25 entre 8. Y despejando x tendríamos
x es igual a 25 entre 8, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando por 2, esta raíz, este cuadrado pasa como una raíz. Esto indica que x nos daría ¿cuánto? 25 por 2 son 50. 50 entre 8 son 6.25. Y la raíz de eso es 2.5. Si nos salió eso. Sin que 2.5. Y ahora vamos a obtener cuánto vale y. Si x, z es igual a 0, ¿cuánto vale y? De aquí vamos a despejar también el valor de y y nos quedaría como la raíz de 25 entre 8. No se ve, Inge. no se ve su pantalla. Lo aguantamos entonces aquí, Inge. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Va, entonces me quedé sin pila en la segunda cámara. Lo que vamos a hacer de tarea es graficar esta función en x, y y z y van a graficar el punto 1 medio, 1,2, para que la siguiente clase podamos ver a qué se refiere esos valores de menos 1 medio y menos 2. ¿Sí? Entonces Inge. graficamos esa función de tarea para la siguiente clase. Ahora lo que voy a hacer es pasar lista y si alguien tiene una duda, me quedo a explicarles. Hice una pregunta. Bueno, Sí. solo estas sesiones se están grabando. Sí. Ah, ok. Lo que pasa es que no copié lo último, pero pues ya veo el video y ya lo saco. Ok, si no, ahorita les mando una foto para que tengan lo último, nada más. Gracias. Va. ¿Esto lo meteríamos al formulario o en la libreta, Inge? Al En la libreta, problemático. en la libreta, lo de Ah, la... ok. Ok, Inge. Va, gracias. Permítanme, abro mi lista. Bien, hoy es 23 de octubre. Álvarez Espinosa Alan. Álvarez Presente. presente. Baltasar Hernández. Presente. Presente. Campos Negrete. Itzel. Cardona García Orlando. Presente, Inge. Presente. Castillo Medina Agustín.